En el año 550 a.C., un hombre en Babilonia tuvo una visión. No era un hombre ordinario. Era un exiliado judío que había llegado a convertirse en uno de los consejeros más cercanos al rey más poderoso del mundo conocido. Un hombre que había sobrevivido el foso de los leones, que había interpretado sueños que desconcertaban a los sabios más brillantes de su época, que había visto cosas que ningún ser humano podría haber inventado. Y en esa visión, este hombre vio algo que lo dejó sin fuerzas, que lo hizo caer al suelo, que lo dejó enfermo durante días. Vio reinos que todavía no existían, guerras que todavía no habían ocurrido, eventos que se cumplirían siglos, y en algunos casos milenios, después de que él muriera. Y vio algo más, algo que describió con 6 palabras que en el siglo XXI suenan como si hubieran sido escritas ayer. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Daniel 12, 4. Escrito aproximadamente en el año 550 a.C. En un mundo donde la velocidad máxima de transporte era un caballo al galope. En un mundo donde el conocimiento acumulado de la humanidad cabía en unas pocas bibliotecas físicas. En un mundo donde comunicar una noticia de una ciudad a otra tardaba semanas. ¿Cómo describió ese hombre el mundo de hoy con 6 palabras? Quédate hasta el final. Porque lo que vamos a explorar hoy sobre el libro de Daniel va a cambiar la manera en que lees este libro y la manera en que ves el mundo en que vives. En los próximos 40 minutos vamos a hacer algo que pocos vídeos sobre Daniel hacen completamente. No vamos a quedarnos solo en Daniel 12, 4. Vamos a entender ese versículo en el contexto completo del libro de Daniel. Porque esa frase final es el remate de una de las profecías más extraordinarias y más detalladas de toda la Biblia. Y sin entender lo que viene antes, no puedes dimensionar completamente lo que significa. Vamos a conocer quién era Daniel, el mundo en que vivió, las visiones que tuvo, y la manera en que esas visiones se han ido cumpliendo con una precisión que ha dejado sin argumentos a escépticos durante siglos. Vamos a explorar la visión de la estatua que describió 4 reinos mundiales. La visión de las 4 bestias. La profecía de las 70 semanas que muchos estudiosos bíblicos consideran la profecía más precisa del Antiguo Testamento. Y finalmente llegaremos a Daniel 12, donde aparece el versículo que inspiró este vídeo. Y al final vamos a conectar todo esto con algo concreto para tu vida. Porque el libro de Daniel no fue escrito para satisfacer la curiosidad intelectual. Fue escrito para fortalecer la fe de personas que viven en medio de poderes que parecen más grandes que Dios. Eso era verdad en Babilonia hace 2500 años. Y es completamente verdad hoy. Comencemos. Para entender las profecías de Daniel necesitas entender primero desde dónde las escribió. Era aproximadamente el año 605 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia había invadido Jerusalén y había hecho algo que los conquistadores de esa época hacían para consolidar su dominio cultural sobre los pueblos conquistados. Se llevó a los jóvenes más brillantes, más capaces, más prometedores de las familias nobles de Judá a Babilonia. No para esclavizarlos, para transformarlos, para educarlos en la lengua, la cultura y la sabiduría babilónica, para convertirlos en servidores del imperio que ya no pensaran ni se identificaran como judíos sino como babilonios. Era una estrategia brillante y devastadoramente efectiva. Si puedes convencer a la élite de un pueblo conquistado de que adopte tu cultura, habrás conquistado no solo su territorio sino su identidad. Entre los jóvenes llevados estaba Daniel. Y con él, 3 amigos cuyos nombres babilónicos conocemos mejor que sus nombres hebreos: Sadrac, Mesac y Abednego. El texto describe a Daniel como un joven sin defecto físico, hermoso, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento. Era exactamente el tipo de persona que el programa babilónico quería reclutar. Y aquí comienza a verse el carácter de Daniel. Desde el primer día en Babilonia, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. No en términos de xenofobia ni de rechazo cultural simplista, sino en términos de fidelidad a su identidad como siervo de Dios en medio de un sistema diseñado para reemplazar esa identidad. No comió los manjares del rey. Pidió permiso para comer solo legumbres y agua. Y al cabo de 10 días estaba más saludable que todos los que habían comido de la mesa real. Ese comienzo establece algo sobre Daniel que será consistente a lo largo de todo el libro. Era un hombre que no comprometía su fe con el poder.
que encontraba maneras de servir con excelencia en sistemas que no compartían sus valores sin traicionar los valores que lo definían. Y Dios respondió a esa fidelidad de una manera específica. Le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueño. Ese don sería el instrumento a través del cual Dios le mostraría cosas que ningún ser humano podría conocer por medios naturales. El primer gran momento profético del libro de Daniel no comenzó con una visión de Daniel. Comenzó con un sueño de Nabucodonosor. El rey más poderoso del mundo tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Y cuando despertó no recordaba el contenido del sueño, solo la sensación de que era importante. Llamó a todos los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia y les exigió dos cosas imposibles al mismo tiempo: que le dijeran que había soñado y que lo interpretaran. Los sabios respondieron lo que cualquier persona sensata habría respondido: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que el rey demanda. Ningún rey jamás pidió tal cosa. Nabucodonosor ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados. Y esa orden incluía a Daniel y sus 3 amigos. Daniel pidió tiempo. Y esa noche el misterio le fue revelado en una visión. Fue ante el rey y le describió el sueño antes de interpretarlo. Nabucodonosor había visto una estatua enorme, de un brillo extraordinario y de aspecto aterrador. La cabeza era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. Y luego una piedra, cortada sin manos humanas, golpeó los pies de hierro y barro de la estatua. Y la estatua se desmoronó completamente. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Nabucodonosor confirmó que ese era exactamente el sueño. Y entonces Daniel lo interpretó: tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 4 reinos. Descritos con metales de valor decreciente pero dureza creciente. El primero, Babilonia bajo Nabucodonosor, el oro. El más brillante, el más glorioso. El segundo, la historia identificó con el imperio medo-persa que conquistó Babilonia en el 539 a.C. La plata. El tercero, el imperio griego bajo Alejandro Magno, que conquistó el mundo conocido con una velocidad que hasta hoy asombra a los historiadores. El bronce que dominaría toda la tierra, exactamente como dijo Daniel. El cuarto, el imperio romano. El hierro que desmenuza y rompe todo. La potencia militar más devastadoramente eficiente de la historia antigua. Esas 4 identificaciones no son especulación. Son el consenso de siglos de estudio histórico y bíblico. Y el cumplimiento de esta profecía con la secuencia histórica real de esos 4 imperios es uno de los argumentos más sólidos que existen para la veracidad profética del libro de Daniel. Pero hay algo que muchos no notan en esta profecía. La piedra que destruye la estatua y llena toda la tierra. Daniel la identifica así: el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. Y ese reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. Un reino que llena toda la tierra. Que no termina. Que no es reemplazado por otro. Muchos estudiosos bíblicos identifican esa piedra con Cristo y su reino. Un reino que comenzó de manera pequeña e impredecible, pero que 2000 años después está presente en todos los continentes del mundo, en todas las culturas, en todos los idiomas. Daniel describió eso en el siglo VI a.C. Años después, durante el reinado del rey Belsasar, Daniel tuvo su propia visión. Y lo que vio lo perturbó profundamente. Vio 4 grandes bestias que salían del mar agitado por los 4 vientos del cielo. La primera era como un león con alas de águila. La segunda era como un oso con 3 costillas en la boca. La tercera era como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la cuarta era diferente a todas las demás. Era espantosa y terrible y en extremo fuerte. Tenía grandes dientes de hierro y 10 cuernos. Muchos estudiosos bíblicos identifican estas 4 bestias con los mismos 4 imperios de la estatua, vistos ahora no desde la perspectiva de su gloria exterior, sino desde la perspectiva de su carácter interno. El león con alas de águila, Babilonia,
majestuosa pero que perdería sus alas. El oso que devora con sus 3 costillas, Medo-Persia, conquistando 3 grandes regiones. El leopardo de 4 cabezas, Grecia, cuyo reino se dividió en 4 partes después de la muerte de Alejandro Magno, exactamente como lo describe Daniel. Y la 4ª bestia aterradora, Roma, que trituró y pisoteó todo lo anterior. Pero la visión no termina ahí. Daniel vio algo más. Tronos fueron puestos y un anciano de día se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono era llamas de fuego. Millones le servían y millones estaban delante de él. Y venía con las nubes del cielo uno como un hijo de hombre. Y llegó hasta el anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Hijo de hombre. Esa frase que Jesús usó para referirse a sí mismo reiteradamente durante su ministerio. La tomó directamente de Daniel. La audiencia judía de Jesús sabía perfectamente a qué texto estaba apuntando cuando la usó. Daniel estaba viendo algo que ocurriría siglos después. Un momento en que el gobierno del mundo sería entregado a alguien que vendría con las nubes del cielo. Un dominio eterno que no pasaría. Llegamos ahora a la que muchos estudiosos bíblicos consideran la profecía más precisa y más extraordinaria de todo el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9. Las 70 semanas. El contexto es importante. Daniel estaba orando, confesando los pecados de Israel, pidiendo a Dios que restaurara a Jerusalén que había sido destruida. Y mientras oraba, el ángel Gabriel llegó a él. Y le dijo algo que cambiaría la manera en que los estudiosos leen el tiempo y la profecía para siempre. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos. 70 semanas. En el hebreo el término es sawa, que literalmente significa 7. 70 grupos de 7. La interpretación más común entre los estudiosos es que cada semana representa 7 años, lo cual daría un total de 490 años. Y luego Gabriel especificó el punto de partida. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Sabe y entiende. Esas palabras indican que esto no es vago. Es calculable. Es específico. 7 semanas más 62 semanas. 49 años más 434 años. Total, 483 años desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Los historiadores tienen registros de varios decretos relacionados con la restauración de Jerusalén. El decreto de Artajerjes y del año 445 a.C., registrado en Nehemías 2, es el que más estudiosos identifican como el punto de partida de esta profecía. 483 años hebreos de 360 días cada uno, sumados al año 445 a.C., apuntan con una precisión que ha dejado sin palabras a los estudiosos a los alrededores del año 32 después de Cristo. El año aproximado de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El erudito Sir Robert Anderson calculó esto en su libro The Coming Prince, publicado en 1895, y encontró que la profecía apuntaba al día exacto de la entrada de Jesús a Jerusalén. Un hombre en el siglo VI a.C. describió, con una precisión calculable matemáticamente, cuando llegaría el Mesías. Si eso no detiene tu corazón por un momento y te hace pensar, necesito preguntarte qué más necesitas ver. Pero la profecía de las 70 semanas no termina ahí. Gabriel añadió algo sobre la semana 70 que ha generado debates intensos durante siglos y que muchos estudiosos conectan con eventos aún futuros. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se quitará la vida al Mesías. La crucifixión de Jesús descrita en el siglo VI a.C. Y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús mismo profetizó, las legiones romanas bajo el general Tito destruyeron Jerusalén y el templo. No quedó piedra sobre piedra, exactamente como había dicho Jesús citando implícitamente este pasaje de Daniel. La semana 70, los últimos 7 años del periodo profético, es el objeto de la mayor cantidad de debate y especulación en la literatura profética cristiana.
Muchos la identifican con un periodo futuro de tribulación. Otros la ven como ya cumplida históricamente. No vamos a resolver ese debate en este vídeo porque honestamente no puede resolverse con certeza absoluta. Lo que sí podemos decir con confianza es que las primeras 69 semanas encontraron su cumplimiento histórico verificable con una precisión que ningún fraude podría haber producido. Llegamos finalmente al capítulo que dio origen a este vídeo. Daniel 12. Es el capítulo final del libro. Y comienza con palabras que tienen una urgencia que se siente 2500 años después. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Resurrección de los muertos. Descrita en el siglo VI a.C. en uno de los textos del Antiguo Testamento más claros sobre ese tema. Y luego Gabriel le dijo a Daniel que cerrara el libro y lo sellara hasta el tiempo del fin. Y entonces vino la frase: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Ya hablamos de esto en otro vídeo de este canal cuando exploramos las señales proféticas del mundo actual. Pero aquí quiero profundizar en el contexto completo de esas palabras porque cambia algo en la manera de leerlas. Gabriel no le estaba diciendo a Daniel qué pasaría en el mundo en el siglo XXI como una curiosidad histórica. Le estaba dando una señal, una de las características que marcarían el periodo del tiempo del fin. Y hay algo en la estructura de la frase que es significativo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El movimiento y el conocimiento van juntos. No es solo que la gente se moverá más, es que el conocimiento crecerá y con él la movilidad. Están conectados. En el mundo actual esa conexión es obvia. El aumento del conocimiento tecnológico produjo los aviones, los trenes de alta velocidad, los automóviles, las autopistas. El conocimiento médico permite que personas vivan más y viajen más. El conocimiento digital permite que la información, que es una forma de movimiento, recorra el planeta instantáneamente. Daniel describió la interconexión entre conocimiento y movilidad que define al mundo moderno con 6 palabras en el siglo VI a.C. Y luego el texto añade algo más que vale la pena notar. Daniel preguntó: ¿cuál será el fin de estas cosas? Y la respuesta fue: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Hay personas que en el momento del cumplimiento de estas profecías tendrán los ojos para ver lo que está pasando. No porque sean más inteligentes, sino porque tienen el marco de referencia correcto. Porque han leído y estudiado y meditado en lo que Dios reveló a Daniel siglos atrás. Ese podría ser tú. Antes de hablar sobre las implicaciones de estas profecías para tu vida hoy necesito decirte algo sobre Daniel que es fundamental para entender todo lo demás. Daniel no recibió estas visiones porque era intelectualmente superior a todos los demás. No las recibió porque tenía una capacidad profética especial que lo hacía diferente en esencia a otros seres humanos. Las recibió porque era un hombre que en cada momento de presión eligió la fidelidad a Dios sobre la conveniencia personal. No comió los manjares del rey cuando podría haberlo hecho fácilmente. Siguió orando hacia Jerusalén 3 veces al día cuando una ley que lo prohibía bajo pena de muerte fue promulgada específicamente para atraparlo. Siguió siendo el mismo Daniel en el palacio del rey que en el foso de los leones. Esa consistencia, esa integridad entre lo que creía y cómo vivía, fue el suelo en el que las visiones de Dios podían germinar. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No en su mente, en su corazón. Fue una decisión de carácter, no solo de conducta. No era una lista de reglas que seguía mecánicamente. Era una orientación del corazón que se mantenía constante independientemente de las circunstancias. Y esa orientación constante hacia Dios fue lo que lo hizo disponible para recibir lo que Dios quería mostrarle. La pregunta para ti no es si tienes el don profético de Daniel. La pregunta es si tienes la orientación del corazón de Daniel. Si hay en tu vida esa consistencia entre lo que crees y cómo vives que hace que en cualquier circunstancia,
en el palacio o en el foso, seas reconociblemente la misma persona. Las profecías de Daniel son extraordinarias por muchas razones. Pero hay una que me parece la más importante de todas y que a veces se pasa por alto en el análisis. La precisión de Daniel no es principalmente un argumento intelectual para la existencia de Dios, aunque puede funcionar como tal. Es principalmente una revelación del carácter de Dios. Un Dios que puede describir el futuro con esa precisión es un Dios que conoce completamente lo que está pasando en la historia humana. No como un observador externo que mira desde lejos, sino como el autor que conoce cada capítulo de la historia que está siendo escrita. Y si Dios conoce la historia de los reinos con esa precisión, también conoce tu historia con esa misma precisión. No en términos de quitarte el libre albedrío, sino en términos de que ninguna circunstancia de tu vida es desconocida para Él. Ninguna traición que sufriste, ninguna pérdida que cargaste, ninguna confusión en la que estás, tomó a Dios por sorpresa. El mismo Dios que le mostró a Daniel el surgimiento y la caída de imperios siglos antes de que ocurrieran también ve el final de lo que estás viviendo tú ahora mismo. Y ese final, como en la estatua de Nabucodonosor, termina con la piedra que llena toda la tierra. Termina con el reino que no tiene fin. La precisión profética de Daniel no es solo evidencia de la veracidad de la Biblia. Es una invitación a confiar en el Dios que escribe la historia con esa precisión. Si aceptamos que vivimos en el periodo que Daniel 12:4 describe, y hay razones muy sólidas para creerlo, la pregunta que sigue es la más importante. ¿Cómo vivimos bien en este momento? El libro de Daniel mismo da la respuesta más clara a través del ejemplo de su protagonista. La primera respuesta es fidelidad en lo ordinario. Daniel no fue un profeta espectacular que vivía en visiones constantes. Fue un administrador, un funcionario, un servidor público que hacía bien su trabajo cada día. La mayoría del libro de Daniel no está compuesto de visiones, sino de historias sobre cómo Daniel manejó situaciones ordinarias con sabiduría y carácter. Las visiones fueron ocasionales. La fidelidad cotidiana fue constante. La segunda respuesta es no comprometer la identidad central. Daniel vivió décadas en Babilonia. Aprendió el idioma, estudió la cultura, sirvió bajo varios reyes babilonios y persas. Fue flexible en muchas cosas, pero nunca comprometió su identidad como siervo de Dios. Nunca dejó de orar. Nunca abandonó la orientación central de su corazón. En un mundo que también tiene sus Babilonias, sus sistemas que presionan para que adoptes sus valores y abandones los tuyos, la postura de Daniel es un modelo que sigue siendo completamente vigente. Y la tercera respuesta viene del final del capítulo 12. Los entendidos comprenderán. Eso requiere estudio. Requiere que te tomes el tiempo de entender lo que Dios reveló. Requiere que leas no solo las noticias del día, sino también el libro que describe el arco completo de la historia. Los entendidos no son los más inteligentes. Son los que tuvieron la disposición de sentarse con el texto y dejarlo hablar. Quiero hablarte directamente ahora. Hemos recorrido mucho terreno hoy. Desde la estatua de 4 metales hasta las 70 semanas. Desde la visión de las 4 bestias hasta Daniel 12:4. Desde el siglo VI a.C. hasta el mundo que estás habitando ahora mismo. Y quiero dejarte con algo que va más allá del análisis profético. Daniel vivió toda su vida bajo imperios que no compartían sus valores. Bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar, bajo Darío el Medo, bajo Ciro el Persa. 4 reyes de 2 imperios diferentes. Décadas de servir a poderes que en muchos aspectos eran hostiles a lo que él creía. Y en ningún momento de esas décadas el libro de Daniel registra que Daniel entrara en desesperación por el estado del mundo. No encontramos a un Daniel paralizado por el miedo al futuro. No encontramos a un Daniel amargado por la injusticia de los sistemas en que vivía. Lo que encontramos es a un hombre que oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, que servía con excelencia bajo reyes imperfectos, que interpretaba sueños y visiones con la humildad de alguien que sabe que el don no viene de él, que vivía cada día con la certeza de que el anciano de días seguía en su trono aunque Nabucodonosor estuviera en el suyo. Esa es la postura que el libro de Daniel te invita a adoptar en el mundo de hoy. No ignorancia del mundo. Daniel conocía perfectamente el mundo en que vivía. No pasividad ante la injusticia. Daniel habló con valentía en múltiples ocasiones. No resignación ante los poderes que parecen más grandes que Dios.
Daniel vivió la convicción de que ningún poder humano tiene la última palabra, sino la serenidad de alguien que ha leído el final del libro, que sabe que la piedra cortada sin manos humanas termina llenando toda la tierra, que el Hijo de Hombre recibe dominio eterno, que los que duermen en el polvo serán despertados para vida eterna. Los que conocen su Dios se esforzarán y actuarán. Daniel 11:32. No los que tienen miedo de su Dios, los que conocen a su Dios. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El conocimiento de Dios que viene del estudio de su palabra, de la oración constante, de la fidelidad en lo ordinario, ese conocimiento produce personas que se esfuerzan y actúan, que no se paralizan ante las señales de los tiempos, sino que se activan, que no viven mirando el horizonte con terror, sino caminando el presente con propósito. Eso es lo que Daniel 12:4 tiene que producir en ti. No pánico porque la ciencia aumenta demasiado rápido. No ansiedad porque el mundo corre de aquí para allá, sino la claridad de alguien que entiende que todo eso fue descrito hace 2500 años porque el Dios que lo describió tiene el control de lo que describió. Antes de que cierres este vídeo, quiero pedirte algo concreto. Esta semana lee el libro de Daniel completo. Son solo 12 capítulos. No te tomará más de 1 hora. Léelo no como un texto académico, sino como la historia de un hombre que encontró la manera de ser fiel a Dios en un mundo que no compartía sus valores y que recibió de Dios visiones extraordinarias como resultado de esa fidelidad. Y mientras lees, hazte esta pregunta: ¿en qué aspectos de mi vida soy como Daniel? ¿Y en cuáles estoy cediendo a la presión de la Babilonia que me rodea? Si este vídeo abrió algo en tu mente y en tu corazón, escribe en los comentarios, los entendidos comprenderán. Como declaración de que quieres ser alguien que entiende su tiempo desde la perspectiva de la fe, como compromiso de seguir estudiando en lugar de solo consumir. Y comparte este vídeo con alguien que tenga preguntas sobre la Biblia y su relevancia para el mundo actual. Hay personas a tu alrededor que ven el mundo acelerarse y sienten que algo importante está pasando, pero no tienen el marco para entenderlo. Daniel puede ser ese marco, porque el mismo Dios que le habló a Daniel en Babilonia todavía habla hoy. Y sus palabras, selladas para el tiempo del fin, están siendo abiertas para los que tienen oídos para escuchar. Hasta la próxima. Y recuerda las palabras que Gabriel le dijo a Daniel en el momento en que estaba exhausto por la magnitud de lo que había visto. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin tiene entendidos. ¿Serás uno de ellos?